Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 19 de diciembre del 2022. Empiezo agradeciéndole a quienes nos acompañaron anoche en nuestro programa dominical Comité de Domingo. Tuvimos como invitado especial al ex viceministro de Interculturalidad, Paulo Vilca, para conversar sobre las protestas en el país, y también estuvimos Diego Salazar y yo analizando junto con Ale Costa los principales sucesos políticos de la semana pasada. Salimos pues de una semana muy movida en la que el gobierno de Dina Boluarte fue puesto a prueba y no supo cómo manejarse. Desbordado por la protesta, no pudo gestionar adecuadamente algunas de las manifestaciones más violentas de esta última, y esto terminó generando un saldo de 20 personas muertas en distintas zonas del país. La información que se tiene sobre cada uno de estos casos es escasa, pero sí sabemos que ha habido fallecidos por herida de bala, y la explicación sobre por qué la policía o las Fuerzas Armadas dispararon contra la población no termina de ser razonable y tampoco se condice con lo que había dicho en un inicio la propia Boluarte, la supuesta orden que había dado de no utilizar armas letales. Esto no niega el hecho de que sí ha habido ataques a infraestructura de uso público como aeropuertos y carreteras, a comisarías y locales de la Fiscalía, y las Fuerzas Armadas estaban en la obligación de resguardar estos locales. En Lima, como les digo, los detalles son escasos, pero los matices son importantes para entender lo que está pasando en algunas zonas del interior del país. Estamos hablando de únicamente un caso de represión estatal frente a una protesta legítima y espontánea. Estamos hablando de un Estado o una democracia ejerciendo su legítima defensa, digamos, frente a una asonada de grupos violentistas o golpistas. Estamos hablando de una historia de indolencia y irresponsabilidad de los políticos que se resisten a dar una salida de consenso que calmaría las aguas. Estamos hablando de un gobierno que en el extremo de la ingenuidad pensó que se podía quedar hasta el 2026 y no se imaginó que tendría que gestionar protestas masivas en buena parte del país. ¿O podrían ser ciertas todas estas cosas al mismo tiempo? Pues de hecho yo creo que sí lo son. Tenemos un gobierno extremadamente ingenuo y un Congreso tremendamente irresponsable en un momento en el que hay una protesta mayoritariamente pacífica, dentro de cuyas demandas hay una al menos que parece muy contundente, la de adelantar elecciones generales, pero en lugar de canalizar esa demanda en particular y de esa manera sacar de la mesa otros pedidos que sí son visiblemente inconstitucionales, como el de cerrar el Congreso o el de reponer a Pedro Castillo en la presidencia, nuestros actores políticos están, con su impericia y maximalismo, prolongando esta crisis y generando condiciones para que esta escale aún más. La represión y las muertes son, en la mente de algunos, una especie de daño colateral necesario para controlar la asonada de los violentistas, pero si existiera un plan para desestabilizar la democracia y para generar caos y pescar a río revuelto, ¿no son acaso la represión y las muertes hechos que contribuyen a esa agenda? ¿No termina siendo funcional a esos grupos violentistas o golpistas hacer ver al Estado como si estuviera disparando contra su propia población? Bien podría esto, como les he dicho en podcasts anteriores, terminar radicalizando a quienes hasta el momento solo han protestado de forma pacífica, o podría generar cambios significativos a nivel de la opinión pública respecto de Dina Boluarte. Ya se percibe una corriente de opinión que pide su renuncia, en un caso como una suerte de castigo a su mal manejo de la protesta, y en otro caso como salida a que el Congreso no quiera adelantar elecciones, porque si Dina Boluarte renuncia, esto tendría pues que iniciaría, precipitaría, digamos, un escenario de adelanto de elecciones irreversible. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que pueden confluir intereses distintos, digamos, que pueden estar alineados en este caso en su objetivo de hacer que Dina Boluarte caiga de la presidencia. ¿Sería ese un mejor escenario para el país? Puede, por un lado, satisfacer el pedido de muchos que se adelanten elecciones lo más rápido posible, pero por otro, una sucesión del poder hacia el actual Congreso, nombrándose como presidente interino, digamos, a quien sea en ese momento el titular del legislativo, que hoy es el general William Zapata, sería a mi criterio un escenario potencialmente más inestable y políticamente combustible que el actual. Pero siendo eso así, la continuidad del status quo del gobierno de Dina Boluarte también es muy problemática. Si bien el primer gabinete de Boluarte fue en muchos sentidos muy superior a cualquiera que hubiera nombrado antes Pedro Castillo, la persona a quien designó Boluarte en el cargo de primer ministro, Pedro Angulo, parece que nunca entendió que ya debía empezar a trabajar, o digamos,
no entendió la responsabilidad que entrañaba el cargo que se le había encomendado. En la conferencia que dio la presidenta y su gabinete el sábado pasado, Pedro Angulo parecía más el secretario técnico que el líder del Consejo de Ministros. Boluarte dijo el sábado que iba a reformular su gabinete, cuando menos tenía que reemplazar a los ministros de Educación y de Cultura que habían renunciado marcando distancia con la represión de la protesta, pero no quiso asegurar en ese momento que iba a cambiar a Angulo. Anoche, en las varias entrevistas que dio Boluarte, finalmente admitió que sí está buscando a un nuevo primer ministro. Y eso no solo es razonable, sino necesario. En nuestro sistema legal, el presidente o presidente en funciones no tiene responsabilidad política. Es decir, si el gobierno maneja muy mal un determinado tema, la responsabilidad por eso no la tiene que asumir directamente el presidente, sino el ministro o ministros que refrendaron sus actos. Y 20 muertos producto de la represión en las protestas es algo que tendría que generar, de todas maneras, algún costo político efectivo para el gobierno. Como les decía, yo no creo ni legal ni políticamente que eso deba llevar a la renuncia de Dina Boluarte, pero sí debería llevar como mínimo a un mea culpa genuino, que creo que todavía no se ha hecho como corresponde, y a cambios muy fuertes en el gabinete, empezando por el inoperante primer ministro. Boluarte tendría que dar una señal política de que entiende que se han hecho mal ciertas cosas y que los cambios en el gabinete son absolutamente necesarios para enmendarlas. Salvo que el gobierno quiera seguir con esta narrativa de que habiendo elementos violentistas o golpistas en las protestas, la ciudadanía debería de una forma u otra aceptar como una suerte de daño colateral esas 20 muertes, que por supuesto eso no va a ser ni de cerca aceptable para muchísima gente, aun cuando esa misma gente reconozca que sí existen agendas violentistas o golpistas capitalizando la protesta. Esos cambios políticos se tienen que dar sí o sí, ya mismo. Creo que Boluarte no está teniendo suficiente sentido de urgencia sobre esto y supuestamente recién nos vamos a enterar el martes. Por otro lado, sí hay que tener en cuenta que los ataques a cierto tipo de infraestructura, como el aeropuerto de Ayacucho, hacen pensar que podría haber un objetivo táctico detrás perseguido por quienes impulsan esa acción en particular. Si el aeropuerto de Ayacucho es inhabilitado, para muchos efectos se corta la conectividad logística de esa región con el resto del país y eso limita, digamos, las posibilidades del Estado de seguir gestionando la situación in situ. Es probable que alguien esté planificando estas cosas como una suerte de estrategia para anular la acción del Estado peruano en controlar la protesta o hacer que ésta se vuelva o se desborde más. Yo creo que sí es posible, y aquí entiendo la necesidad de que salga el jefe del Comando Conjunto y otros voceros de las Fuerzas Armadas y Policiales a intentar explicar la situación. Ojo, hay que tener cuidado en no generalizar aquí. No toda toma de carretera, por ejemplo, es necesariamente parte de un plan de esa naturaleza. Pero tomas de aeropuertos o de infraestructura crítica como centrales hidroeléctricas o el gasoducto de Camisea entrañan un nivel de riesgo país que no se justifica en ningún caso como una manifestación aceptable del derecho de protesta. Sea que esto sea o no parte de un plan golpista, digamos, en ningún caso es tolerable. Entonces, el Estado peruano sí tiene que ofrecer una forma de evitar que esos riesgos, vayan a configurarse y que no suponga entrar en represión abierta, salvo que esté dispuesto a calificar a todos los que participen en algo así como terroristas o enemigos del Estado. Y la complejidad de esta situación es precisamente que el Estado no puede hacer algo así, porque en la protesta se mezclan gente que tiene reclamos legítimos, pero formas de protestar ilegítimas o ilegales, como tomar un aeropuerto, con gente que son una minoría, que tienen intereses ilegítimos, golpistas, digamos, ilegales, y que protesta también de formas ilegítimas e ilegales. No porque hayan representantes de este segundo grupo en medio de o incluso manipulando a representantes del primero, significa que el Estado deba reprimir a todos como si fueran solo del segundo grupo. El Estado no puede tener solo una estrategia, digamos, policial o militar para enfrentar a los del segundo grupo, sino que tiene que tener principalmente una estrategia política pensada en los primeros, que suponga pues atender sus pedidos legítimos, por un lado, y hacer pedagogía también respecto de por qué está mal protestar de ciertas maneras, sin etiquetarlos a todos de terroristas o algo por el estilo. Se trata aquí de desactivar las razones que llevan a que haya pues una confluencia entre los integrantes del primer grupo y los del segundo. Esto es por supuesto muy difícil de explicar en líneas generales, por eso a diferencia de quienes creen que no han debido salir los militares a explicar lo que están haciendo en la conferencia de prensa del sábado, yo sí creo que debieron hacerlo y lo que criticaría en todo caso es que no lo hayan hecho mejor. Creo que lo que necesitamos ahora es el mayor nivel posible de transparencia para que nos informen exactamente qué está pasando y no nos expliquen pues las muertes con relatos nebulosos de emboscadas
donde no queda claro exactamente qué hizo quién, sino más bien con reportes forenses, digamos, que tengan alto nivel de verosimilitud y que de esa manera pues las Fuerzas Armadas y Policiales puedan demostrarnos que entienden que no todo quien pueda enfrentárseles es, digamos, una persona del segundo grupo al que me referí y que pueden encontrar formas, en todo caso, de enfrentar un escenario de alta complejidad como el que indudablemente están enfrentando, evitando meter pues a todos en una misma bolsa. Debo reconocer también que sí he visto videos de autoridades policiales y militares dialogando de manera franca y respetuosa con los protestantes, y es igualmente importante decir esto, porque así como no se debe generalizar respecto de quienes protestan, tampoco se debe generalizar respecto de quienes en distintas zonas del país han venido intentando contener la protesta para evitar que ésta derive en la comisión de actos delictivos. En el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, además, hay que tener mucho cuidado en identificar cuál es la línea de comando y quiénes pueden haber sido los que tomaron las órdenes que llevaron pues, a excesos en la represión. Ahora bien, en la conferencia del sábado, el gobierno de Dina Boluarte básicamente intentó transmitir que las protestas habían tenido un pico en los días 14 y 15 de la semana pasada, pero que de ahí habían menguado, que se empezaba a retomar la actividad en los aeropuertos afectados, que las carreteras estaban desbloqueándose y así. Por supuesto que la sostenibilidad del gobierno de Dina Boluarte depende de que efectivamente ese sea el caso y que no se esté transmitiendo aquí un falso sentido de que lo peor ya quedó atrás. Ciertamente hay razones que dificultan que una protesta se sostenga por un periodo muy prolongado en el tiempo, pero esa es una cosa. Y otra distinta es si la opinión pública sigue insatisfecha o no con el status quo. Y mi impresión es que lo va a seguir estando, independientemente de que mengue la protesta, si no percibe avances tangibles en lo que respecta a la discusión del adelanto de elecciones en el Congreso. Y por tanto, la intensidad de la protesta puede disminuir temporalmente, pero eso no significa que se haya acabado o que no vaya a regresar incluso más intensa. Aquí me voy a tomar unos minutos para explicar algunas cosas vinculadas a lo que está pasando en el Congreso. Lo primero que hay que entender es que la fecha en la que se define eventualmente ese adelanto de elecciones es un asunto que tiene enorme relevancia para los actores políticos en lo que respecta a sus agendas individuales. Digamos que para ellos no da igual que sea antes o después esa elección, pues la óptica desde la cual lo miran es la siguiente. Las chances de salir bien parado en una futura elección no son iguales si esta se hace muy pronto que si esta se hace, digamos, en el 2024. La coyuntura política hace que para algunos partidos sea más conveniente apresurar la elección, porque creen que les iría mejor si la elección ocurre cuando antes, mientras que para otros partidos les resulta mejor, digamos, esperar un poco más. Les digo esto para tener claro desde el inicio que hay intereses creados en nuestros actuales actores políticos respecto de cuándo les conviene a ellos que se realice una elección, y por tanto van a actuar conforme a esos intereses, o eso es lo esperable, digamos. Luego hay consideraciones que no son políticas, sino técnicas respecto de cuánto puede demorar un proceso electoral en total, dado que existe una evidente presión desde la ciudadanía por adelantar elecciones lo antes posible. Debería procurarse acortar esos plazos, pero nunca, digamos, al punto de desaparecer o desnaturalizar componentes claves del proceso electoral. Es decir, políticamente la ciudadanía podría estar pidiendo elecciones mañana mismo, pero a la clase política y a los líderes de distintos ámbitos de la sociedad lo que les toca es explicar que si bien se entiende la importancia de avanzar con premura en este objetivo del adelanto de elecciones, digamos, hay plazos mínimos que se tienen que respetar, aun cuando eso incomode. Y claro, hay ciertos aspectos que los partidos políticos vigentes podrían querer obviar por, nuevamente, intereses personales. Por ejemplo, podrían querer evitar que se hagan elecciones primarias abiertas para elegir a sus candidatos, excusándose pues en que la gente les está pidiendo que se apuren en el adelanto de elecciones. Pero fíjense cómo aquí se presenta lo que en inglés se llama trade-off, es decir, por adelantar la elección que supuestamente busca, digamos, tener mejores políticos que los actuales, podríamos estar obviando reformas que justamente están pensadas en mejorar la oferta política, garantizando pues que haya más democracia a la interna de los partidos. Así que el apresuramiento no necesariamente nos va a llevar a una mejor oferta política en la siguiente elección. No podemos obviar tampoco que si vamos a elecciones en el cortísimo plazo, la lista de partidos entre los cuales vamos a poder escoger va a ser prácticamente la misma que la vez pasada, con algunas eliminaciones, es decir, no vamos a dar suficiente tiempo para que se creen nuevos partidos políticos que pudieran ser mejores que los actuales. Yo sé que todo esto es bien complejo, que hay demasiadas variables, pero recordemos que hace no mucho hubo un reclamo muy grande en la población contra el Congreso y el entonces presidente Martín Vizcarra lo convirtió en un referéndum que prohibió la reelección parlamentaria. Esta decisión fue extremadamente popular y, sin embargo, fue una de las peores decisiones que pudimos tomar como país, porque nadie quiso
tomarse el tiempo de explicar por qué era mala, muy pocos en todo caso, y la mayoría prefirió plegarse a este ánimo punitivo con el Congreso porque era popular. ¿Y a dónde nos llevó eso? Pues al Congreso que tenemos ahora. Es más, yo creo que ese referéndum fue de hecho inconstitucional porque recortaba derechos fundamentales, el derecho a elegir o ser elegido, pero nadie quiso decirlo en su momento porque era impopular. No está mal entonces que incluso cuando haya pues un mandato político muy claro de adelantar elecciones, no asumamos por eso que hay que hacerlo a cualquier costo o de cualquier manera o inhibir cualquier discusión que podría iluminar aquello que puede estar haciéndose mal. Y ahí entramos a lo que está pasando en el Congreso, que la semana pasada no pudo conseguir ni de cerca los votos necesarios para aprobar el adelanto de elecciones, al menos en primera votación. ¿Qué está pasando ahí? Pues que algunas bancadas están asumiendo posiciones maximalistas que impiden que se pueda llegar a un consenso sobre ese adelanto de elecciones. Es el caso, por ejemplo, de las bancadas exoficialistas que quieren condicionar el adelanto de elecciones a una convocatoria a asamblea constituyente. Como ha explicado muy bien nuestro podcaster Javier Albán, eso no se puede hacer porque en el Perú tenemos marco legal para convocar a referéndum, pero no para convocar a un plebiscito, que es lo que se está planteando. Por ello, lo que tendríamos que hacer es elegir a un nuevo Congreso y ver si la correlación de fuerzas en ese nuevo Congreso es favorable o no a hacer justamente lo que se pide, que es lo que pide un sector de la política, que es una convocatoria a asamblea constituyente, como se hizo en Chile, que es la forma correcta de hacerlo. Es decir, con un Congreso, aprobando una reforma que viabilice el camino para poder convocar una asamblea constituyente y no tratando de meter pues, un plebiscito de contrabando en ese adelanto de elecciones. Condicionar el adelanto de elecciones a ese plebiscito es simplemente una excusa, pienso yo, para no hacer nada, lo que muestra pues, el interés que tienen algunas de estas bancadas de seguir inflamando la protesta para que un pedido minoritario de Asamblea Constituyente se imponga pues, como una suerte de chantaje para que la situación se calme. Si el pedido de convocatoria de Asamblea Constituyente es minoritario o mayoritario, es justamente algo que deberíamos ver con esa elección parlamentaria adelantada. Quienes creen que debería haber cambio total de la Constitución vía Asamblea Constituyente deberían votar por partidos que lo ofrezcan en campaña y viceversa. Pero lo que termina pasando muchas veces en el Perú es que quienes quieren cambio total de la Constitución y no lo pueden conseguir por la vía habilitada para ello, que es conseguir un bloque mayoritario en el Congreso, impulse ese camino, siempre quieren conseguirlo por otra vía, ya sea presionándolo desde el Ejecutivo o imponiéndolo desde una protesta que en este punto no necesariamente es mayoritaria. En todo caso, como les decía, veámoslo en esa elección parlamentaria adelantada, que es lo que corresponde. Luego, del otro lado del espectro político, tenemos bancadas que no quieren aprobar el adelanto de elecciones sin que se den ciertas reformas políticas. Yo simpatizo en líneas generales con esta posición, pero me preocupa que termine utilizándose también como una excusa para no adelantar elecciones, como si no hubiera pues, un mandato político muy claro en ese sentido. Hay que ver, por ejemplo, cuáles son las reformas políticas que se están planteando como condiciones. Dicho sea de paso, ha salido una encuesta de Ipsos que dice que un 62% está de acuerdo con el adelanto de elecciones con reformas políticas y electorales. Pero nuevamente, ¿cuáles reformas? La pregunta no lo especifica. Si me preguntaran a mí, una que yo incluiría de todas maneras sería permitir nuevamente la reelección parlamentaria, aunque esa sería probablemente la más impopular de todas, aunque pienso yo una de las más necesarias. Pero tiene que haber un sentido de urgencia aquí respecto de las bancadas que están proponiendo esto como condición, el tema de las reformas, para decir cuáles son esas reformas y no estar señalando, este tema con un propósito quizá obstruccionista como el que puede percibirse del otro lado del hemiciclo. Lo que yo sugeriría hacer es lo siguiente. Señores congresistas, aprueben el adelanto de elecciones en primera votación. Muéstrenle a la ciudadanía que entienden que, el mandato mayoritario político, que le están poniendo enfrente y hagan un trabajo serio por definir esas reformas u otros compromisos entre la primera y la segunda votación del adelanto de elecciones, porque como sabemos, tratándose de un cambio constitucional requiere 2 votaciones. Pero al menos aprueben la primera votación para calmar la situación respecto de quienes protestan legítimamente, en mi opinión, por este punto en particular, que es el adelanto de elecciones generales. Como les digo, yo sí creo que se requieren reformas, pero no al costo de mostrar hoy pues indolencia o incluso desprecio por ese pedido mayoritario de la ciudadanía. Entonces, voy recapitulando porque les he dicho varias cosas en este podcast. Lamento haberme extendido un poquito, pero había bastante que explicar. Yo sigo pensando que el mejor escenario posible es uno de gobierno de transición con Dina Boluarte a la cabeza y con la aprobación en lo más rápido posible,
de un adelanto de elecciones generales. Pero ese escenario no se va a sostener con el actual status quo. Se necesita, por un lado, que Dina Boluarte, en lugar de seguir presentándose como una víctima del machismo o sugiriendo cosas que son abiertamente injustificables, como investigar a los militares en el fuero militar, o tratándose de casos que se tienen que investigar en el fuero común, digamos que al margen de todo esto, se dé cuenta Dina Boluarte que tiene que asumir de verdad el costo político de las tragedias ocurridas, producto de la represión de su gobierno, pedir genuinamente disculpas y hacer cambios significativos en su gabinete que muestren pues capacidad de enmendar. Sí necesitamos fuerzas del orden capaces de evitar la toma de infraestructura estratégica o el desborde de la criminalidad de algunos sectores de la protesta, pero deben estar en condiciones de poder hacer esto sin recurrir a la represión indiscriminada y siendo supremamente transparentes en contar lo que están viendo y lo que están haciendo al respecto, incluso reconociendo lo que se ha hecho mal y enmendando. Y la narrativa principal del gobierno no puede ser la de que está enfrentando una asonada golpista, digamos, como fenómeno principal. Tienen que enfocarse como gobierno en atender las necesidades de fondo y devolverle la confianza a la gente que está protestando en que puede esperar y que de hecho va a conseguir, digamos, acciones concretas del gobierno para mejorar directamente sus vidas. Y en el Congreso se tienen que dejar pues de tanta inmadurez y miopía por cómo están las cosas. No tienen cómo librarse, al parecer, de un escenario de adelanto de elecciones. Y si quieren seguir probando suerte aquí, van a terminar incendiando el país. Las fuerzas políticas en el Parlamento tienen que ser lo suficientemente responsables como para identificar cuál es la agenda mínima de consenso y dejar de lado pues, posiciones maximalistas. Yo quisiera que se dé una situación en la cual haya adelanto de elecciones, pero con reformas, previo a esas elecciones generales anticipadas, pero igual esas elecciones anticipadas son un escenario preferible sin reformas a la continuidad del status quo. Esto, por supuesto, no resuelve mágicamente el adelanto, me refiero al adelanto de elecciones, la necesidad de conseguir mejores políticos que puedan ser candidatos en esa siguiente elección. Las reformas podrían contribuir a eso, pero igual es algo en lo que tendríamos que trabajar con o sin reformas, porque este es un reto que claramente las trasciende. Es decir, tampoco hay que hacerse la idea de que las reformas resuelven el problema de mala oferta política que hay en el Perú. Son necesarias, pero el gran reto sigue siendo cómo hacer que gente entre a la política en distintos espacios del espectro ideológico por las razones correctas y con las herramientas correctas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y en eso vamos a tener que trabajar invariablemente, no importa cuándo terminen haciéndose esas elecciones. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.